Buenas tardes, gusto de verles a cada uno de ustedes. Traigo saludos de los hermanos que nos reunimos allá en Calama. Saludos particularmente de mi esposa, que, como dijo nuestro hermano, se quedó en el camino. Pasamos primero por Coquimbo, los hermanos que mandaron saludos también, asimismo los hermanos de Ovalle. Y mi esposa se quedó ahí en Ovalle con nuestra hija, que nos acompañó de Coquimbo hasta Ovalle, y se quedó en casa de su mamá regaloneando. Así que me parece bien. Quiero invitarles a leer en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Vamos a leer desde el primer versículo. A los hermanos que estuvieron ayer en Santa María, no se preocupen, no voy a repetir todo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Que el Señor añada bendición a lo que hemos leído. Bueno, debo decirles que este tema particular está dentro de un tema general que yo estuve desarrollando en Calama, y ese tema general que estuve desarrollando en Calama es por qué nosotros creemos, los creyentes estamos convencidos de que la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Primero, porque Dios así lo testigua en su palabra. Dios dice muchas veces, así dijo Dios, así dijo Jehová. Dios lo atestigua, Dios lo afirma. Porque el Nuevo Testamento, por otra parte, apoya lo que el Antiguo Testamento dice de sí mismo. Porque el Señor Jesucristo afirmó que los escritos del Antiguo Testamento poseían autoridad divina. Nuestro Señor además hizo un amplio uso de la historia bíblica del Antiguo Testamento para ilustrar sus enseñanzas. Habló del diluvio, habló de Adán y Eva, habló de Jonás,
en el vientre del gran pez, y así varias otras historias que el Señor mencionó para ilustrar sus enseñanzas. Por otra parte, el Señor prometió a sus apóstoles la misma inspiración que recibieron los autores del Antiguo Testamento para escribir de Él y de sus enseñanzas. Nuestro Señor sabía que lo que Él había enseñado a sus discípulos era la palabra de Dios. Los apóstoles, por su parte, estaban conscientes de la inspiración divina de sus escritos, por las profecías cumplidas con tremendo rigor profético, particularmente aquellas profecías referidas a la vida y a la obra de nuestro Señor y Salvador, por la inerrancia y exactitud científica de las Escrituras, a pesar de que la Biblia no pretende ser un libro de ciencia. Pero, por ejemplo, si los hombres hubiesen leído la Biblia antes que Colón dijera que la Tierra era esférica o redonda, porque la Biblia lo dice, los hombres hubiesen tenido mucha más claridad. Y por último, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, anunciada de antemano y cumplida también con rigor profético. Y eso, entonces, la Biblia nos habla de la resurrección del Señor. Y es parte del Evangelio, decíamos ayer. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿A quién les está anunciando el Evangelio? A los creyentes. ¿Y por qué los creyentes necesitamos el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y alguno me dirá, sí, yo soy salvado. Soy salvado. Soy salvado de la condenación eterna. Soy salvado del infierno. ¿Pero eso es todo? No. El creyente tiene que ser salvado hoy, en el presente, del pecado que nos asedia. Tenemos que ser salvados del poder del pecado. Tenemos que ser salvados de este presente siglo malo. Y el Evangelio nos lleva a ser salvados en el presente. Llegará el día glorioso también cuando seamos salvados de la presencia del pecado. Pero mientras estamos en este mundo, el pecado nos asedia y tenemos que ser salvados. Y el Evangelio de eso se trata. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, aquellos hermanos que dicen, no, ¿para qué voy a ir a escuchar el Evangelio si yo ya soy salvado? Están demostrando que no son salvados. No son salvados del poder del pecado. No son salvados de la desidia. No son salvados de la flojera. No son salvados muchas veces de ignorancia. El pecado nos lleva muchas veces a la ignorancia y Dios quiere salvarnos. Cuando Pablo dice, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando Pedro predica allí en Jerusalén y habla de nuestro Señor, dice que Él puede salvarnos. ¿Y qué dice? Lo quiero citar bien mejor cuando dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y dice aquí, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué significa eso? Salvación de la ignorancia del pecado. Antes de conocer al Cristo, éramos ignorantes del pecado. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación, es decir, salvación de la culpa del pecado. Santificación, es decir, santificación, es decir, salvación del poder del pecado. Y redención, es su futuro, salvación de la presencia del pecado. Ese es nuestro Salvador.
y tú y yo tenemos que conocer. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios, este es el evangelio que yo os he anunciado. ¿Y qué contiene el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero vamos a ir por partes. Dice nuestro hermano David Byrd, que es un hermano británico que lleva muchos años en España, ya está viejito, pero cuando uno lo escucha, en realidad es un hermano que vale la pena escuchar. Tiene varios estudios de la carta a los Efesios, de la carta a los Hebreos, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y él dice, respecto de la resurrección del Señor, la resurrección del Señor Jesucristo es la vindicación del señorío de Cristo. ¿Qué es lo que es vindicación? Porque alguno puede no saberlo. Vindicación es cuando Dios sale en defensa del acusado inocente. Dios sale en defensa de nuestro Señor. Dios habla de la grandeza. Dios habla del señorío de Cristo. Por eso Pedro, cuando predica en Jerusalén, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros rechazasteis, Dios le ha hecho, Dios lo ha mostrado, Dios lo ha señalado como Señor y Cristo. Así que es la vindicación del señorío de Cristo y uno de los actos poderosos de Dios. También es el comienzo de la esperanza para nosotros de triunfo sobre la muerte. La resurrección del Señor es tremendamente importante y es parte del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el Evangelio. Es un anuncio, es un mensaje glorioso, es una noticia, una buena, una excelente noticia. Bueno, esa palabra, Evangelio, era una palabra de uso común en la Grecia antigua. Era una palabra de uso común. Viene del evangelium, que significa bien, y angelion, que es mensaje, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, muchos claman por la eutanasia. Buena, y eutanasia, muerte. Algunos que proclaman que hoy día dicen debe aprobarse la eutanasia porque ellos consideran que es una buena muerte. Y así, pero evangelio es un mensaje y esa palabra era utilizada por los griegos como un buen mensaje. ¿Y por qué el evangelio es un tremendo y un buen mensaje? Porque habla de salvación. Y como dije, salvación de la culpa del pecado, salvación del poder del pecado y un día glorioso, salvación también de la presencia del pecado. Y Pablo está diciendo que el evangelio nos habla que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Murió por los tuyos? ¿Reconociste tú tus pecados delante del Señor y que Él ahora es tu Salvador porque Él murió a causa de tus pecados, de tu maldad? ¿Lo has reconocido? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hay muchas escrituras del Antiguo Testamento que nos hablan que Él habría de morir. Por eso cuando nuestro Salvador aparece en este mundo y le ve a Juan el Bautista, ¿qué dice Juan el Bautista de Él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué estaba haciendo Juan? Estaba dando una sentencia de muerte, tal vez sin saberlo. Porque para que quitara el pecado del mundo, el Cordero tenía que morir. El Cordero tenía que derramar su sangre. El Cordero tenía que ser ofrecido en sacrificio, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. El mensaje del Evangelio es así. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. ¿Y por qué fue sepultado? Porque murió. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? ¿Qué Escrituras? Vamos a ir
Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Está hablando de este mensaje, está hablando de esta noticia y está diciendo que esta noticia es veraz, es confiable. ¿Por qué? Porque está basada en las sagradas escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Por lo tanto, la resurrección de nuestro Salvador es en base, en conformidad a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras? No vamos a entrar en detalles, pero vimos Salmo 16, lo pueden buscar. Y Pedro lo refrenda en Hechos capítulo 2, hablando del Salmo 16. Salmo 22 e Isaías 53. Tres escrituras que corroboran o que anuncian de antemano la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que la resurrección de nuestro Señor es en base, en conformidad con las escrituras. Y ese es el primer argumento que da Pablo. La resurrección de nuestro Señor es conforme a las escrituras. Pero no solamente es conforme a las escrituras, Pablo pone testigos. ¿Y cuáles son los testigos? Primero, Cefas o Pedro. ¿Por qué era importante? Porque Pedro había negado al Señor y lo había hecho aún maldiciendo. Y necesitaba a Pedro ser vuelto al Señor. El Señor le había dicho: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, el Señor sabía que Pedro iba a volver. Confirma a tus hermanos. Pero para confirmar a sus hermanos, él tenía que ver al Señor resucitado. Y Pedro vio al Señor. Y Pedro fue testigo. Y no solamente Pedro, sino también los 12, dice. Sí, no estaba Judas, pero se siguió hablando de los discípulos como los 12. Como los 12. El Señor apareció a ellos. ¿Y qué más? Ellos fueron los testigos. Pero dice, apareció también a más de 500 hermanos a la vez. Ellos no pudieron haber visto visiones. Ellos vieron al Señor resucitado. Fueron 500 hermanos a la vez. No uno primero, otro después. No, 500 hermanos a la vez que podían testificar, de los cuales muchos viven aún, dice, y otros duermen. Otros ya han fallecido, pero vieron al Señor resucitado. Y finalmente habla de la conversión de los escépticos. Primero, de Jacobo. Jacobo, ¿quién era Jacobo? Uno de los hermanos del Señor. Él, junto con sus hermanos, no creían en el Señor cuando él vivía. Dice Juan capítulo 7, pues sus hermanos no creían en él. Sus hermanos eran incrédulos. Pero llegaron a creer sus hermanos. Jacobo llegó a creer en el Señor y se transformó en columna de la iglesia. Y es el mismo que escribe la carta de Jacobo. ¿Cuál es la carta de Jacobo? Usted dice, si no hay carta de Jacobo en el Nuevo Testamento, sí, es la carta de Santiago, que solamente en español aparece el nombre Santiago, perdón. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Y esto es un detalle nomás. Porque si ustedes se fijan, cada uno de los escritos del Nuevo Testamento dice Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, San Juan, la carta según San Pablo. Y era la carta según San Jacob, San Jacobus, Santus Jacobus. Y después lo abreviaron San Jacob. Y como sonaba San Jacob, en español suena más bonito Santiago. Y quedó como Santiago. Pero debería ser la carta de Jacobo. Jacobo. Y Jacobo es hermano de Judas, otro que escribió. Y Judas, cuando escribe su carta, fíjense, nos dice, cuando empieza su carta, Judas, la carta de Judas, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No dice hermano de Santiago, pero es el mismo, hermano de Jacobo.
Ellos eran escépticos y llegaron a creer en el Señor cuando Jacobo, y seguramente los demás vieron, o Jacobo vio al Señor resucitado y él habló a sus hermanos y sus hermanos se convirtieron al Señor. Y finalmente el mismo Saulo de Tarso, que era un perseguidor, se convirtió y creyó en el Señor como su Salvador. Hasta ahí es lo que vimos ayer. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Bueno, ¿y por qué es importante la resurrección? ¿Por qué la resurrección de nuestro Señor es absolutamente importante? Dice C.S. Lewis, o C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, el primer hecho en la historia del cristianismo es el número de personas que dicen haber visto la resurrección. Más de 500 hermanos a la vez. Hermanos que hablaron, vimos al Señor resucitado. Si hubieran muerto sin hacer que nadie más creyese este evangelio, ningún evangelio se hubiera escrito. Pregunto, hermano, si el Señor se te hubiese aparecido a ti en el día de hoy, ¿te hubieses quedado callado? Tú dices haber conocido al Señor, pero estás muy callado tal vez. Pero era una noticia tremenda. El Señor ha resucitado, mi Salvador vive. Aquel que murió y dio su vida en el Calvario vive. Y tú necesitas conocerle como yo le he conocido. Yo me imagino a los discípulos hablando con tanto fervor, con tanto valor, que estuvieron dispuestos a morir por dar esta tremenda noticia. Si ellos no hubiesen hablado, ningún evangelio se hubiese escrito. Pero ellos hablaron. Dijo, y C.S. Lewis era un escéptico. Él llegó a creer después en el Señor, cuando el Señor le mostró que él verdaderamente era Dios. Y dice John Stott, quizás la transformación de los discípulos de Jesús es la más grande evidencia de la resurrección. La más grande evidencia de la resurrección es la transformación de los discípulos del Señor. Si tú dices haber creído y no hay ningún cambio en ti, ¿de qué Salvador estás hablando? Yo recuerdo, tengo un colega, profesor de inglés, que es creyente. Él se reúne con los hermanos de la iglesia del pacto, pero es un muy buen hermano, compartimos harto de la palabra y muchas veces conversamos harto. Y un día hablaba de una persona que era evangélico y que le gustaba tocar el acordeón y, y él lo vio después de unos años, estuvo asistiendo a nuestras reuniones, pero llegaba para mostrar las cosas que él tenía. Y este hermano me dice, es el mismo canalla de siempre. O sea, ¿de qué conversión me está hablando? Si es el mismo canalla de siempre, ¿de qué salvación, de qué transformación me estás hablando? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Aquellos que vieron al Señor resucitado, y nosotros por la fe vemos a aquel que murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, es que Él transforma nuestras vidas. Si tu vida no ha sido transformada, si tu vida sigue siendo la misma, pero con un barniz de religión, tú no eres creyente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quizás, dice John Stott, la transformación de los discípulos de Jesús es la más grande evidencia de la resurrección.
La más grande evidencia de que tenemos un Salvador resucitado es la transformación de aquellos que hemos creído en el Señor. Hoy conversaba con un hermano y me contaba que él llegó a conocer al Señor después de los 50 años y que él había sido un hombre que había estado en el pecado, pero cómo el Señor lo transformó, cómo el Señor lo perdonó y lo hizo una nueva criatura. Y eso es una evidencia de que Él resucitó, que nuestro Señor no está en la tumba, no quedó en la cruz, no está en la tumba, Él resucitó. Y esto nos habla el Evangelio. Otro hombre, Josh McDowell. Josh McDowell era un hombre muy estudioso, profesor universitario, pero escéptico e incrédulo. Y un día sus alumnos en la Universidad de Montevideo, en Uruguay, lo retaron a que él demostrara que la resurrección de Jesucristo era una farsa. Y se puso a estudiar. Y dice, después de 700 horas de estudiar este asunto, hermano, ¿cuántas horas estudias tú la palabra? Este hombre que era incrédulo, después de 700 horas de estudiar, es decir, mucho tiempo estudiando y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los, comillas, fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. O es un fraude y por lo tanto es maligno, o es el hecho más fantástico de la historia. ¿Y a qué conclusión llega él? Dice, Jesucristo tiene 3 credenciales básicas. El impacto de su vida en la historia. ¿Qué más puede decir? ¿De qué más se puede hablar antes de Cristo y después de Cristo? De ningún otro. El impacto de su vida en la historia. La profecía cumplida en su vida. Hay cientos de profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor. Y su resurrección. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. Sin resurrección no hay cristianismo. Por eso es tan importante. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Un estudiante de la Universidad de Uruguay me dijo, profesor McDowell, ¿por qué no puede usted refutar el cristianismo? Yo le respondí, por una razón muy simple. No estoy en condiciones de poder negar un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. Después de 700 horas de haber estudiado, de haber indagado, él llegó a la conclusión, Cristo resucitó. Y ese hombre se convirtió al Señor. Ese hombre vio a su padre, que era un alcohólico, un hombre que ya estaba perdido, pero no perdió la esperanza de hablarle de Cristo. Y ese hombre alcohólico un día llegó a creer en el Señor y fue transformado por el Señor resucitado. Nuestro Señor vive y por eso Él puede transformar las vidas de aquellos que creen en Él. ¿Por qué entonces es tan importante la resurrección del Señor y es un hecho que nosotros debemos estudiar y considerar? Primero, porque es la base teológica de nuestra esperanza. La resurrección de nuestro Señor es la base teológica de nuestra esperanza. Pablo dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? ¿Cómo dicen algunos? Vienen a plantear, no hay resurrección. Si no hay resurrección, dice Pablo, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía,
sin esencia, no tiene ninguna importancia. Lo que yo estoy hablando aquí no tiene ninguna importancia si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, porque están creyendo en un Salvador que dijo, pongo mi vida para volverla a tomar, y si Él no fue capaz de tomarla, entonces vana, vacía, sin ningún fundamento en nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía, sin resultados alguno. No tiene resultados, no tiene ningún fruto. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, los creyentes seríamos los más dignos de lástima. Pobrecito, estás creyendo en un Salvador que dice que iba a resucitar y se quedó en la tumba. Pero ¿qué dice Pablo? Más ahora, con evidencias, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, Él es el primero de la resurrección, primicias de los que durmieron es hecho. Así que aquí Pablo presenta la base teológica para nuestra confianza en el Señor. Es la base teológica de nuestra esperanza. ¿Y qué dice aquí? La resurrección de Cristo es la base de la esperanza del creyente. ¿Para qué Cristo resucitó? Nuestro Señor resucitó para que los creyentes, para que tú y yo, y cada uno de aquellos que creen en el Señor, tengamos esperanza, una esperanza cierta, una esperanza gloriosa. Dice Pedro, 1 Pedro 1:3, y vamos a citar, tengo ahí los textos. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Anoten los versículos. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una esperanza viva, una esperanza cierta, una esperanza gloriosa. La esperanza del creyente no es ilusoria, no es una ilusión, es una certeza, es viva. ¿Por qué? Porque aquel que nos da la esperanza vive. Sin su resurrección no tendríamos ninguna esperanza. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Pedro 1:21. Está hablando, vamos a leer del 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué? Porque Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 versículos llevamos.
Primera de Pedro 1:3 nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:21, Dios le resucitó de los muertos para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Tienes tú esa confianza? ¿Qué nos enseña lo que hemos leído aquí? La resurrección de nuestro Señor garantiza que Dios cumplirá aquello que ha prometido. Lo que hemos leído aquí en Primera de Corintios. Sin la resurrección no hay esperanza, porque Pablo declara, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, los que murieron en Cristo perecieron. No hay esperanza para ellos. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó. Pero el versículo 20 es concluyente. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gloriosa esperanza. ¿Qué tenemos aquí entonces? La resurrección de nuestro Señor es la certeza de nuestra propia resurrección. Por lo tanto, como Él vive, nosotros también viviremos. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos con Él. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo número 6. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros, es decir, a ti y a mí que hemos creído, nos levantará con su poder. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto una gloriosa esperanza? Cristo dice lo que hemos leído aquí en 1 Corintios 15, primicias. Así que nuestra esperanza futura está asegurada, porque si Cristo resucitó y Dios, que es el que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así que si Cristo es las primicias, el primer fruto, el primero de los frutos significa que su resurrección garantiza la tuya, garantiza la mía. Lo que le sucedió a él, sucederá también conmigo, contigo. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo. Si Cristo murió y yo estoy en Cristo, yo morí. Pero Cristo resucitó y yo estoy en Cristo, yo también he resucitado con Él. Y esta es la esencia entonces de esta esperanza viva. Y eso es lo que nosotros también, cuando nosotros creímos en el Señor, cuando llegamos a conocer el mensaje del Evangelio, y una vez que lo creímos y nos bautizamos, esa verdad también anunciamos, ¿verdad? Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él ahora, pero también viviremos con él en la eternidad. Cristo ha resucitado y aquellos que nos hemos identificado con él, tenemos esta esperanza, vida nueva ahora y transformación en el futuro. La resurrección, por lo tanto, de nuestro Señor y Salvador fundamenta la esperanza de transformación presente y la esperanza de glorificación futura. ¿Tienes tú esa esperanza? Romanos 8 ahora. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. En otras palabras, la resurrección de Cristo es la base de nuestra vida futura inmortal, pero es la base para que nosotros vivamos vidas agradables a Él aquí y ahora, porque hemos sido vivificados. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundantemente o en abundancia. Que tu vida como cristiano se note que eres de Cristo, que otros puedan dar testimonio de tu fe. ¿Puede ser eso en nuestras vidas? Juan capítulo 14, ya nuestro Señor lo decía, versículo 19, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14, versículo 19. Dice el Señor a los discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué está hablando el Señor? Que Él va a resucitar. ¿Y qué está diciendo el Señor también? Que aquellos que creemos en Él tendremos también la misma vida con Él. Cristo, el Señor resucitado, es la esperanza viva del creyente. Nuestra esperanza está unida a Él. ¿Y en qué se basa nuestra esperanza? En que Él resucitó. Cristo ha resucitado de los muertos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, perdón, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y eso es una verdad anunciada por el Señor. ¿Por qué entonces es importante la resurrección? Porque es la esperanza gloriosa para aquel que ha creído. Pero ¿qué pasa con aquel que no ha creído? La resurrección también es la base para el juicio de este mundo. Cuando Pablo predica en Atenas y les habla a ellos el Dios que ellos necesitan conocer, al Dios no conocido, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres, que les dice, Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él resucitó y él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pero la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque él ya pagó por mis pecados cuando yo creí en él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para aquellos que no creen, él, a causa de su resurrección, él tiene la potestad de juzgar. Pero también la esperanza del creyente es que su vida depende de aquel que ha resucitado de los muertos. Tito capítulo 2, versículo número 13. Tito capítulo número 2. Versículo 11 primero. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y por qué esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Porque Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, ¿se iba a manifestar? Imposible. Él resucitó, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada, gloriosa y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta manifestación, esta segunda venida es posible, ¿por qué? Porque Él vive, porque Él resucitó. Nuestro Señor ha resucitado de los muertos. Y la resurrección de nuestro Señor garantiza también, como ya hemos dicho, nuestra resurrección. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, nos dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses. ¿Qué nos enseña todo esto entonces? Que nuestro Señor, aquel que murió y resucitó y volvió a vivir, nos da una esperanza gloriosa. Y termino con el último versículo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo número 3. Dice, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Y por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la resurrección de nuestro Señor y Salvador es la esperanza gloriosa que tenemos los creyentes,
porque Él nos dio una esperanza viva, lo que leímos en 1 Pedro 1:13. Su resurrección garantiza la resurrección futura del creyente, porque Él es las primicias. Es la base de nuestra fe y esperanza, porque la base de nuestra fe y esperanza están en Dios, según 1 Pedro 1:21. Que Él nos asegura vida eterna, según Juan 14:19. Confirma que habrá juicio justo y reino venidero, según Hechos 17:31. Garantiza nuestra transformación gloriosa, según Filipenses 3:21, que leímos y no alcanzamos, y lo leo, Filipenses 1:20. Perdón, Efesios 1:20. Pablo, orando por los creyentes, le dice, está pidiendo que Dios alumbre los ojos del entendimiento de ellos, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué tenemos esa esperanza? Porque nuestra esperanza está en nuestro Señor, que con poder resucitó a nuestro Señor y Salvador. Y nos asegura consuelo respecto a aquellos que han partido. Y toda la esperanza que nosotros tenemos es porque Él vive. Ese es nuestro Señor y Salvador. Qué esperanza gloriosa la que tú y yo tenemos. Nuestro Señor entonces resucitó para que los creyentes tengamos una esperanza viva. Dios mediante, mañana veremos. Dios resucitó el Señor para cumplir las Escrituras y para reivindicar el trono de Dios. Y hay otros puntos más, pero no se los voy a adelantar todavía. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque nuestro Señor y Salvador vive. Y porque Él vive, tenemos una gloriosa esperanza, una esperanza ciertísima, una esperanza eterna en los cielos. Porque esta esperanza está basada también en tu poder, el poder con el cual levantaste a nuestro Señor y Salvador de la tumba. Con ese mismo poder nos transformaste para ser tus hijos. Y con ese mismo poder un día nos llevarás a tu presencia, y aún no hemos partido cuando nuestro Salvador venga. Pero si viene, ya hemos partido, nuestros cuerpos también serán levantados con ese mismo poder de la tumba. Padre, que cada uno de los aquí presentes tenga esta gloriosa, viva y bienaventurada esperanza. Lo pedimos, dándote muchas gracias en el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que el Señor bendiga